Hola, buenos días, tardes y mañanas. Bienvenidos a nuestro programa Raíces Quisqueyanas. En esta ocasión estaré yo hablando sobre los cortes de madera. Durante la primera mitad del siglo XIX, la actividad económica que más se desarrolló fue el corte de maderas, sobre todo la caoba. Ello se debió a que, tras el cierre del mercado de la colonia francesa del oeste, durante el siglo anterior, muchos ganaderos se vieron afectados y se dedicaron a producir madera. Además, cuando la ganadería entró en crisis, tras la ocupación haitiana en 1822, se empezó a producir madera para los comerciantes que llegaban a las costas del país. A lo anterior hay que agregar que durante los años de la colonia española, la producción ganadera permitió que se mantuvieran densos bosques en todo el país, lo que permitió que luego se desarrollara la producción de madera. En el norte del país, además del corte de madera, aumentó la producción de tabaco para el mercado interno. En el sur, donde había ganadería y producción agrícola de autoconsumo, se desarrolló el corte de madera para exportación, que se convirtió en la principal actividad económica del país. Incluso, buena parte del ganado se usó para carrear troncos hasta las costas o los ríos. El corte de madera lo realizaban campesinos y artesanos en condiciones de asalariados temporales. Los ateros, que eran la principal clase dominante de la época colonial, se debilitaron. Su lugar fue ocupado por la burguesía comercial, en su mayoría del origen extranjero y residencia de la ciudad de Santo Domingo. La palabra burgués quiere decir gran empresario capitalista, dueño de tierra, máquinas, materias primas, dinero o mercancías, y que emplea a mucha gente a la que le paga salarios. Cuando se trata de alguien dueño de un banco, o sea de capital dinero, es un burgués bancario. Si es dueño de una gran industria donde laboran muchas personas asalariadas, es un burgués industrial. Si es dueño de una gran actividad comercial, es un burgués comercial. Como se ve, hay varios tipos de burgueses, según el negocio al que se dediquen. Para aquellos años, la burguesía era una clase social que existía en Europa y en Estados Unidos, y en otros países industrializados. En Dominicana no había burguesía nacional, sino pequeños burgueses comerciales, es decir, personas que tenían pequeños negocios con poca mano de obra asalariada. Sin embargo, burgueses comerciales de otros países tenían negocios con gente dominicana, a la que le compraban productos y hasta le hacían préstamos. Y también tenían algunas casas comerciales dedicadas a importar productos de otros países, de manera que, aunque no había criollos burgueses, sí los había extranjeros, dedicados a exportar e importar. Esos comerciantes extranjeros compraban la madera para luego venderla en el exterior. Algunos de ellos también se metieron en el negocio de corte de madera. Por ejemplo, el señor Abraham Cohen, representante en el país de la empresa extranjera Roche & Cohen, J. Big Body, Ginebra Hermanos, Percival Xiu, Desirut Secan, Nicolas Durochen y algunos otros. Como la actividad comercial era la más importante y giraba alrededor del corte y la venta de la madera, el centro del poder político y económico estaba en la región sur, sobre todo en la capital. El negocio de la madera funcionaba así. Un comerciante le entregaba a un dueño del negocio de madera un avance en moneda, bajo el compromiso de recibir a cambio una cantidad de madera en un determinado plazo. El empresario de la madera poseía medios para producir tierra, los instrumentos para cortar y yuntas de bueyes. Con el dinero de adelanto que recibía del comerciante, pagaba la mano de obra a los campesinos, a los artesanos que hacían las maderas y a los peones encargados de preparar y transportar los embargues. Los explotadores eran los comerciantes y los dueños del negocio de la madera, quienes obtenían ganancias del trabajo de los demás. Entre los dueños del negocio de cortes de madera hubo algunos con mucho poder económico y político, sobre todo hasta 1880. Durante la Primera República se distinguieron Santana, Báez, Bobadilla, Mella, Alfaur, Duverger y otros. Sin embargo, ninguno llegó a tener suficiente riqueza como para convertirse en comerciante fuerte. Pese a la importancia del negocio de la madera, el volumen de intercambios era pequeño, pues la actividad era muy irregular. Los precios que pagaban las empresas extranjeras eran muy arbitrarios y siempre había inestabilidad, ya que estaban presentes la amenaza del gobierno de Haití y las posibilidades de guerra. Por lo anterior, la actividad maderera
fue inestable hasta los últimos años de la ocupación haitiana. A partir de entonces comenzó a descender. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que la estén pasando genial. Gracias por acompañarme en este viaje a la economía de nuestros antepasados. Dale like y suscríbete si quieres seguir conociendo sobre la historia dominicana. Y hasta la próxima.